Bueno, buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo están? Gracias, Mauro, por el pase. Voy a tratar de no robarle más de 5 minutos a Agus, así no la hacemos tan larga y podemos arrancar a lo que nos llama acá. Mi nombre es Juliano, como decía Mauro, coordino desde hace un tiempito este área de los deportes. Y bueno, en esta recta final de la primera mitad del año, bueno, surge esta posibilidad de encontrarnos y reactivar algo que fue muy bueno el año pasado, tanto con Agustín como con Leandro, que van a ser los encargados de llevar adelante estas charlas, presentando dos temáticas que la verdad que fueron muy bien aceptadas el año pasado y que, bueno, decidimos repetir y replicar. Así que, bueno, como les digo, hoy nos va a acompañar Agustín Hernández, un amigo, un colega, un compañero de trabajo también en otros ámbitos. Él es nutricionista, entrenador FIP de voleibol de playa, de beach volley, tuvo una vasta experiencia en Alemania, en España, con estudios y trabajando también, y tiene un máster en fisiología realizado también en España. Nada, del año pasado decidimos mantener el título Hábitos o Dieta, porque bueno, es un tema que él lo presenta de esa forma y creemos que está bueno para presentar. Y bueno, nada más de mi parte. Agustín, bienvenido y gracias por estar de nuevo acá con nosotros. Bueno, gracias Yulo por el pase, gracias una vez más a la universidad por la invitación. Espero que esta charla salga tan linda como la del año pasado. Antes de iniciar la presentación, justamente mi intención con este tipo de presentaciones, intento que sea lo más pensante posible. No, en definitiva, si bien traigo bastantes cuestiones como para que sean cuestiones prácticas de las cuestiones de hábito desde la alimentación y obviamente abierto a cualquier duda o pregunta. Por lo general nos encontramos en estas charlas que al no conocer exactamente el tipo de espectador que está atrás, me interesa por sobre todas las cosas que se piense lo que vamos a hablar, que cada cual piense justamente en dónde está posicionado dentro de las cosas que vamos a hablar, en lugar de venir acá con una idea absoluta y que sea una voz de mando como que uno tuviera la razón de todo. Así que bueno, como les mencionaba, la idea de hoy es justamente que entre todos pensemos esto que vamos a hablar, que lo titulamos hábitos o dieta, por una cuestión que me parece que las terminologías se confunden y además de confundirse, están muy de moda. Todo el mundo utiliza tanto la palabra hábito como la palabra dieta para un montón de cosas y la mayoría de las veces ni siquiera nos ponemos a pensar en qué significa cada una de las palabras o cómo influye cada una de las palabras en nuestro día a día. Así que básicamente por eso es el título de la charla. Confírmenme que se vea, por favor, la diapositiva, la presentación. Yo a ustedes ya lo dejé de ver. Se ve perfecto, Agus. Y se Buenísimo. escucha Entonces, al menos. Se ve bien. Buenísimo, entonces. Vamos para adelante. Primero que nada, desde una cuestión de la etimología de la palabra, como les mencionaba recién, nosotros hablamos un montón de veces de dieta o de hábito y en realidad no nos la ponemos a pensar. Si definimos la palabra, incluso termina siendo una crítica mía un montón de veces hacia la misma universidad que nos forman o que me formó, porque nos hablan del término dieta sin haber siquiera definido exactamente qué es dieta. Porque si nos fijamos en la etimología de la palabra dieta en latín, significa régimen o modo de vida. Obviamente también está relacionada a la cuestión alimentaria, a los hábitos alimentarios por sobre todas las cosas, pero no solamente se habla en definitiva de qué es exactamente lo que se come, sino la composición, la frecuencia, es decir, si uno come 3, 4, 5, 6 veces por día, también es parte de la dieta, también es parte del hábito. Todo lo que se come, todo lo que se bebe también constituye obviamente la parte de la alimentación.
Y en relación a esto vendría a ser justamente, esto vendría a ser la definición de dieta. Entonces no podríamos separar hábito, planteándolo desde una cuestión alimentaria, no podríamos separar del todo exactamente hábito alimentario de dieta, porque en líneas generales significaría exactamente lo mismo. Sin embargo, en el lenguaje nuestro y en nuestra cultura, la palabra dieta significa algo totalmente, totalmente distinto, que justamente es el hecho de una... vamos a poner esto donde no moleste. Les mencionaba recién que en nuestra cultura la palabra dieta hace justamente una referencia exclusivamente a una restricción alimentaria, más allá de si eso agrada o no agrada. Culturalmente o socialmente el término dieta se lo utiliza de esa manera. Sin embargo, el término hábito no está tan definido tampoco. Nosotros hablamos un montón de veces de tengo el hábito de, por dar un ejemplo, tengo el hábito de ir al gimnasio 3 veces por semana. Vamos a estar hablando justamente ahora de un poco de hábito, por sobre todas las cosas de hábito, y no nos ponemos a pensar de exactamente qué es un hábito o cómo se constituye un hábito. Entonces, bien, si nosotros utilizamos una herramienta que es el Google, tiene la herramienta que se llama Google Trends, que justamente te indica, te informa cómo en realidad es una herramienta que está obviamente pensada para la cuestión, por sobre todas las cosas marketineras, muestra cómo fue justamente modificándose las búsquedas a lo largo de, en este caso estamos hablando de los últimos 5 años, en cuanto a lo que vemos en amarillo, son justamente las búsquedas de la palabra dieta. Lo que vemos en rojo y azul, un poquito más acá abajo, cuando las personas buscan nutrición y alimentación, y lo que vemos en verde, acá abajo de todo, prácticamente en el horizontal, con algunos pulsos de vez en cuando, es la palabra hábito. Esto es como las personas terminan utilizando Google para buscar distintas palabras. Y acá justamente nos refleja cómo la sociedad termina utilizando una determinada palabra en lugar de otras, por más que dieta, nutrición, alimentación y hábitos alimentarios en relación a todo esto, porque hábitos podemos hablar de un montón de cosas, termina significando exactamente lo mismo, y sin embargo la cultura argentina lo busca o lo busca en Google de maneras totalmente dispares. Ahora bien, si en definitiva cada vez hay más nutricionistas en la sociedad nuestra, teniendo en cuenta que es relativamente una carrera relativamente nueva, pero si es por influir, venimos perdiendo por goleada, porque si cada vez hay más nutricionistas, si cada vez hay más búsqueda de información en cuanto a la alimentación, en cuanto a la nutrición, en cuanto a un montón de cosas relacionadas justamente al hábito de comer. Sin embargo, si nos vamos a las estadísticas de cómo está la población argentina, cada vez hay más sobrepeso en Argentina. A lo mejor algunos no saben, la sigla ENIS, esta que figura acá abajo, significa Encuesta Nacional de Nutrición y Salud. Es una encuesta que pertenece al Ministerio de Salud de la Nación, que justamente cada 4 años se hace un censo, no de toda la población o de casi toda la población, como es el censo Argentina, pero sí se toman muestras representativas de todas las provincias, y de esa manera se saca un montón de resultados que tenemos en relación a consumo de gaseosas, sobrepeso, obesidad y un montón de cuestiones más acerca de la salud. Las ENIS del 2019, que fueron las últimas en hacerse, arrojaron que un 68% de personas tienen sobrepeso en Argentina. También hay otros resultados de otras investigaciones, como por ejemplo las que desarrollaron algunos nutricionistas cuando inició la pandemia, ¿sí? En el inicio de la pandemia, estamos hablando del año pasado, en el cual 56% de las personas acusaron haber subido de peso durante la cuarentena. Otro de los resultados que arroja el ENI, este segundo resultado no es particularmente del ENI, el primero y el tercero sí, el 70%
menciona, el 70% de la población argentina menciona que se provee de alimentos que no son recomendados. Entonces, si el 70%, cuando la pregunta es, si te provees de alimentos no recomendados o de alimentos recomendados, en líneas generales las personas ya tienen en conocimiento o al menos tienen una cierta noción de qué alimentos deberían, de cuáles son los alimentos por los cuales deberían alimentarse y cuáles no. El 70% utiliza alimentos no recomendados. En caso que pertenezcan a ese 30% que no sabe qué es lo que come, este algoritmo justamente indica cuál es, a mi consideración, lo más importante para poder satisfacerse de alimentos que realmente conduzcan a, a una buena salud, ¿sí? Después vamos a hablar un poco sobre salud también. Entonces, si lo que estás comprando tiene etiqueta, si dentro de la etiqueta, de manera rápida, ¿no? Si dentro de la etiqueta tiene azúcar agregada, si tiene azúcar, harina, aceite o la sigla HAF, que significa jarabe de alta fructosa, ¿sí? La sigla HAF, si lo tiene, en definitiva termina siendo un producto procesado. Si no lo tiene, ¿sí? Entonces en ese caso debería ser, es un producto más natural, es un producto más real, lo que se conoce como comida real. Entonces, en ese caso es más, debería comerse, ¿sí? En el caso de que tenga justamente azúcar, harina, aceite o HAF, se debería comer con moderación, ¿sí? No es que no lo comas, ahí está más que nada una cuestión de chiste, porque todo hay que comerlo, en definitiva, con una cierta moderación, ya que toda alimentación, como mencionábamos hace un rato, termina siendo un acto cultural, entonces está bueno verlo de esa manera también. Hay que saber cuándo está bueno comerlo y cuándo no. Si no tiene etiqueta, en líneas generales, nos vamos a encontrar con alimentos que son naturales, aquellos que no tengan etiqueta. De la misma manera, podríamos hablar, o conozco un paciente justamente que separó esto en lugar de si tiene etiqueta o si no tiene etiqueta. Ella está muy en contra del plástico, entonces obviamente si viene en un envase de plástico, esta es otra forma de ver si es un alimento real o no. Si está envuelto en un plástico no puede ser nunca real porque la naturaleza no provee plástico. Entonces, son distintas maneras de ver básicamente lo mismo. Entonces, si no tiene etiqueta o si no tiene plástico, excepto los productos de panadería, que obviamente lo compramos también lo compramos a granel y fuera de plástico, tampoco tiene etiqueta, se puede comer, básicamente se podría comer y estaríamos proporcionando al cuerpo alimentación real, comida real. Entonces, resumiendo esto, ¿en dónde terminaríamos? Terminaríamos en comer por sobre todas las cosas todos los días frutas, verduras, legumbres, frutos secos, frutos desecados, semillas, agua, leche, yogur, carnes, queso, cereales integrales, arroz, avena, cuscús, quinoa, café, cacao, aceites vírgenes. Dentro de toda esta lista, imagínense la cantidad de frutas que tenemos, dentro de toda esta lista la cantidad de verduras que tenemos. Existen, para que ustedes sepan, existen en el mundo 5.000 tipos de papas distintas, así que fíjense la cantidad de opciones que se están, que obviamente en Argentina no vamos a conseguir 5.000 tipos de papa distintas, vamos a conseguir muchas menos, pero a lo que voy es que cuanto más variada sea la alimentación, muchísimo mejor. Las legumbres también tenemos una lista bastante amplia y demás. En lugar de eso, lo que en definitiva se debería comer con moderación, elegir los momentos justamente cuando consumirlos, es gaseosas, galletitas saladas, panes blancos, alfajores, turrones, caramelos, agua saborizada, galletitas dulces, mermelada, bebidas energizantes, cereales azucarados, lácteos azucarados, salsas industriales, que en definitiva, si ustedes se fijan, o si hacen, consultan, o si ustedes mismos hacen una lista de la cantidad de cosas que comen durante el día, que termina siendo una de mis primeras recomendaciones con todas las personas con las que trabajo, los deportistas con los que trabajo, muchas veces terminan cayendo justamente en esta lista, pensando incluso que porque tienen una determinada denominación como light, como diet, o porque la misma publicidad, como por ejemplo
un queso untable o algo por el estilo, terminan cayendo dentro de esta lista en lugar de irse a algo totalmente natural. Ahora, ¿por qué estoy tan en contra? Es decir, ¿por qué siempre termino ametrallando tanto los ultraprocesados? Los ultraprocesados terminan siendo alimentos que son hiperpalatables. Hiperpalatables significan que sobreestimulan justamente los sentidos. Está pensado para que sobreestimulen los sentidos. Están a través de distintos ingenieros de la alimentación, a través de un montón de estudios y de investigaciones, particularmente para que el alimento tenga más sabor, que el alimento sea más apetitoso, que el crunchy, es decir, la masticación del alimento cada vez te genere mayor placer, y eso obviamente termina siendo termina en un consumo excesivo de cualquier alimento. Si ustedes quisieran comer una naranja, no la naranja a lo mejor comen una o dos, una mandarina en invierno, que son riquísimas para comer en el sol, pero comen una o dos y ya está. No les da una catarata no les da una catarata de ganas de comer una mandarina, una naranja o algo que sea natural. Sin embargo, esas cosas sí pasan, por ejemplo, con una papa frita, o sí pasa con un montón de cosas. ¿Por qué pasa esto? Además de que es algo que sobreestimula justamente los sentidos, tienen una particular mezcla de hidratos de carbono simple más grasas, ¿sí? Es decir, lo que se conoce como carbograsas, que son hidratos de carbono simple más grasas. Algo que el cuerpo lo digiere muy fácilmente, sumado a grasas modificadas que proveen un montón de energía extra y excesos de aceites totalmente innecesarios. En la naturaleza no existe esta combinación. Si nosotros vemos cualquiera de los alimentos que les mencionaba recién dentro de la lista de alimentos reales, en la naturaleza vamos a encontrar, por dar un ejemplo, si nos vamos a cualquiera de las frutas, tienen en líneas generales agua, obviamente vitaminas, minerales, pero tienen hidratos de carbono más proteínas. Hay otros alimentos como las carnes que tienen proteínas más grasas, y hay otros alimentos que, por ejemplo, que en definitiva terminan siendo muy pocos, como las legumbres o algunos frutos secos, que terminan teniendo una combinación bastante equitativa de los tres macronutrientes, que son hidrato de carbono, proteína y grasa. Pero en ningún alimento de la naturaleza vamos a encontrar con exclusividad los hidratos de carbono y las grasas. ¿Sí? Espero que esto se haya entendido de qué tanto pueden llegar a modificar un alimento que nuestro cuerpo que está acostumbrado, y por una cuestión evolutiva, a satisfacerse únicamente de productos, de alimentos de la naturaleza, de repente le estamos dando algo que no existe, la combinación no existe en la naturaleza. Todo eso conlleva a un exceso de calorías. El exceso de calorías justamente termina desarrollando una respuesta inflamatoria a nivel sistémica del cuerpo, y lo que por ahí no mucha gente conoce es que esta respuesta inflamatoria también se produce a nivel cerebral. A nivel cerebral, teniendo en cuenta que nuestro cerebro depende mucho de los ácidos grasos. Para el que no sabe, ácidos grasos es cómo se forma justamente la grasa, cómo se forma el lípido que encontramos en el alimento, ¿sí? Entonces el cerebro necesita de distintos ácidos grasos. Son los famosos omega 3, omega 6, omega 9. De nuevo, en la naturaleza, el equilibrio entre los diferentes ácidos grasos, es decir, entre los omega 3 y omega 6, en la naturaleza está entre 1,1 o 4,1. ¿Sí? Es decir, si nosotros vamos a los alimentos naturales, vamos a encontrar que los que tienen lípidos, los que tienen grasa, tienen 4 omega 3, cada un omega, es decir, tienen un omega 3 y un omega 6, es decir, entre 1 y 1, y 4 omega 3 y un omega 6. Ahora, si nos vamos a los productos totalmente procesados, si nos vamos a una alimentación totalmente procesada,
este equilibrio que debería ser 1-1, 4-1, lo encontramos en 16-1, 20-1. Es decir, 4 veces más de lo que debería ser, como mínimo 4 veces más de lo que debería ser justamente la alimentación natural, la alimentación real. Entonces, junto con todo el combo que teníamos recién a nivel de exceso de calorías, que es lo que principalmente termina siendo atacado, ¿por qué? Porque es lo que nos hace ver más con algo de tejido adiposo extra, y nos importa más lo que ven que cómo nos sentimos o cómo estamos pensando incluso. Fíjense que esto termina influyendo también a nivel cerebral, y obviamente a nivel cerebral estamos hablando de un montón de pensamientos, estamos hablando de un montón de conductas a nivel, en todo nivel. Ahora bien, si los profesionales de la salud llevan años demostrando que una buena alimentación mejora el estado general de la persona, ¿por qué los índices de población, por qué los índices de salud siguen aumentando en cuanto al sobrepeso y a la obesidad? Y además, si la gente conoce en líneas generales, sabe cuál es la alimentación que debería llevar, ¿por qué no lo realiza? Es decir, si lo sabe, ¿por qué no actúa? Entonces, ¿cómo se relacionan las conductas generales y lo que la sociedad también nos termina involucrando, tal vez, y solo digo tal vez, a través del lobby o a través del marketing, por ejemplo, de que sí o sí en determinada celebración se tenga que comer algo, se tenga que comer algo que no sea saludable? Es decir, ¿por qué comemos torta? ¿Por qué cuando brindamos no podemos brindar con agua? Un montón, la cultura nuestra que los domingos es o era de asado, depende del bolsillo de cada uno. Entonces, hay un montón de cuestiones que nos atraviesan culturalmente desde la alimentación, desde lo social, que termina delimitando conductas. Entonces, si todos sabemos lo que tenemos que hacer, suponiendo que todos sepamos lo que tenemos que hacer, y después de este inicio de la conversación, de la charla, todos ya deberíamos tener en claro, ok, listo, tengo que comer comida real que no sea procesada. Si todos sabemos esto, ¿qué pasa cuando nos colocan una torta de chocolate por adelante? Nos queremos zambullir adentro de esa torta. A lo mejor tenemos un montón de fuerza de voluntad para entrenar y a lo mejor somos los más fuertes en el gimnasio, pero nos colocan un poco de chocolate enfrente y terminamos siendo presos de esa ansiedad. Podemos culpar a la evolución por esto. ¿Por qué? Porque el cerebro básicamente lo podríamos dividir en dos: lo que se conoce como cerebro mamífero o sistema límbico, que es donde se originan las emociones e instintos. En líneas generales es el tipo de cerebro que compartimos con el resto del reino animal, ¿sí? No nos diferenciamos tanto en esta parte, en este cerebro. Por otro lado, la evolución justamente terminó desarrollando lo que se conoce como cerebro racional, que está ubicado en el lóbulo frontal, ¿sí? Que justamente es la que nos diferencia del reino animal. ¿De qué está encargada esta parte racional? Justamente de razonar, de planificar, de tener en líneas generales un norte, como en definitiva se dice, de tener un norte, de saber hacia dónde vamos. Hace unos años atrás, cuando todavía el cerebro no estaba tan estudiado, hubo un caso muy particular que se conoce con ese nombre de Phineas Gage, que es justamente el encargado de realizar los ferrocarriles en Estados Unidos, que tuvo un accidente en obra, que un fierro le termina atravesando el lóbulo frontal. Phineas Gage, antes del accidente, era una persona sumamente calculadora, era una persona sumamente muy buena en lo que realizaba, justamente porque podía
anticipar qué era lo que iba a pasar o cómo planificar exactamente todo el desarrollo ferroviario de Estados Unidos. Cuando el accidente le terminaron sacando parte del lóbulo frontal, lo que pasó fue que él estaba vivo, él entendía absolutamente todo, tenía prácticamente la misma vida, sin embargo le erraba en absolutamente todos los cálculos. Perdió parte de ese cerebro racional que hacía que tome malas decisiones. Básicamente es ahí donde nosotros son a estos dos cerebros los que tenemos que atacar, tenemos que desarrollar y pensar cuando cuando tenemos que tomar una buena decisión o no. Y en relación a estos dos cerebros, hay, por lo general, esto se hace una analogía con el sistema límbico, es decir, la parte animal del cerebro. La analogía de esto vendría a ser el elefante justamente, mientras que el sistema racional, el cerebro racional, perdón, se hace la analogía con un jinete. ¿Sí? El animal es poderoso, primitivo, pero obviamente es impulsivo y racional. Y eso es lo que muchas veces nos termina pasando cuando nos colocan algo que nosotros sabemos que no deberíamos comer. El jinete obviamente planifica mucho más cada movimiento. Acá estamos hablando del lóbulo frontal, como les mencionaba. Pero como piensa, como planifica y como tiene que desarrollar un montón de ideas, necesita un determinado tiempo y un esfuerzo para actuar. Entonces, encontrar este equilibrio entre el jinete y el elefante, en líneas generales, depende un montón, delimita un montón de qué sea la salud, de qué sea la salud para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros de la misma manera que de manera hasta inconsciente desarrollamos en los términos como dieta, hábito, también de manera inconsciente desarrollamos el término salud. Si bien hay un término acuñado por la Organización Mundial de la Salud en lo que respecta a qué es la salud, según la Organización Mundial de la Salud, lo cierto es que para nosotros la salud tiene muchas más variantes o puede tener muchas más variantes que la que arroja directamente en la definición la Organización Mundial de la Salud. Entonces, está muy bueno que ustedes en este sentido piensen exactamente qué es la salud para ustedes, quiénes están involucrados en la salud para ustedes, qué tiene que ver el trabajo en la salud para ustedes, qué tiene que ver el físico y un montón de situaciones cotidianas como justamente la alimentación, qué rol cumple en la salud de ustedes. En esto se conoce, hay estudios bastante antiguos de los años 60, 70, que lo que se hacía era, se ponía a diferentes chicos frente a un malvavisco. Calculo que eso lo pueden haber visto en algún momento porque es un test muy conocido, el test de marshmallow o test de malvavisco, en donde había un experimentador que justamente lo que le decía es: yo te dejo esta golosina, este malvavisco enfrente tuyo, si cuando yo regrese, cuando regrese vos te comiste el malvavisco, no te doy otro. Ahora, si todavía no te lo comiste, en lugar de uno vas a obtener dos. Es decir, le daba una cierta recompensa por por aguantar el no comerse la golosina. A estos chicos los siguieron durante un montón de años, pasando por la adolescencia y la adultez también, es decir, los siguieron, si mal no recuerdo, por 30 años, y observaron que aquellas personas que tienen una tasa de descuento alta, es decir, de que no esperan para obtener el doble de beneficio, tienen peores hábitos en general y sufren por lo tanto peor salud. Piensen esto también para las cuestiones, lo pueden pensar tranquilamente para las cuestiones económicas, de cuando, por ejemplo, ustedes depositan una plata, ok, cuando yo busco la plata, cuánto tiempo puedo esperar sin esa plata, porque todo este tipo de experimentos que en definitiva van más allá de la alimentación, en este caso sí está hecho con la alimentación, pero van más allá de la alimentación, tienen que ver muchísimo con la conducta de la persona, no solamente desde la alimentación, sino también desde la economía.
Este término también se conoce como gratificación aplazada o retardada, y como les mencionaba, se estudia en varias ciencias, no solamente de la alimentación. Hay un austríaco, un ucraniano, que es Ludwig von Mises, que justamente él es un economista y descubrió que este comportamiento también tiene que ver en cuanto a la economía. ¿Por qué? Los intervalos futuros, es decir, los intervalos futuros que ocurren antes, es decir, lo que pasa mañana, se valora más que los intervalos futuros que ocurren más tarde. Entonces, hay un montón de cuestiones, como les mencionaba, en relación a lo que a nosotros nos pasa cuando observamos una golosina, un chocolate, una torta enfrente nuestro, que no solamente tiene que ver con si sabemos o no sabemos lo que tenemos que hacer desde la alimentación, sino netamente una cuestión de nuestra conducta y de lo que nos ha pasado hasta el momento. Si quieren, en estos sticks les voy dejando algunas ideas después para buscar. Otros estudios, un estudio que fue un metaanálisis, para los que no saben, los metaanálisis son los estudios de los estudios, básicamente, es decir, las investigaciones científicas que reúnen muchas investigaciones científicas. Hay 41 estudios que examinan la asociación entre las tasas de descuento y los alimentos poco saludables en respuesta a sobrepeso y demás. Dentro de estos estudios hay estudios que son transversales, es decir, que se continúan con la investigación durante mucho tiempo, y hay estudios que son más en el momento y ya. Por eso, en las cuestiones alimentarias son muy importantes los estudios transversales. Dentro de estos 41 estudios, 25 son transversales. 19 de estos 25 encuentran una asociación positiva entre el sobrepeso, la obesidad y las dietas poco saludables. Algo totalmente sabido, pero que bueno, que también hay que recalcarlo en esto que estamos trayendo, de por qué pasa lo que nos pasa. Esta gratificación aplazada, podemos culpar a un montón de podemos culpar o podemos echar culpas a muchos factores. Por ejemplo, factores neurológicos, cognitivos, factores hormonales, factores del día a día, factores del comportamiento, duración del tiempo en cuanto al retardo, quién tiene el control de la gratificación, ya que no es lo mismo si la gratificación me la doy yo, si la gratificación la da, por ejemplo, un entrenador o un nutricionista u otra persona. Tiene mucho que ver, como les mencionaba, las cuestiones hormonales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros no descansamos correctamente a la noche, desencadenamos un montón de respuestas hormonales en las cuales nos van a dar más ganas de comer este tipo de comidas ultraprocesadas, ¿sí? Cualquiera que haya ido a bolichear un poco más, cualquiera que haya estado en la madrugada bolicheando, calculo que todos los que estamos acá presentes, van a entenderme con esa sensación de volver del boliche y quererse comer la primer factura, querer comerse la primer panadería entera de camino a la casa. Hay una relación también en qué es lo que ha pasado entre madre e hijo, incluso desde antes del nacimiento. Obviamente hay una influencia sociocultural grandísima, como les mencionaba hoy más temprano, el hecho de por qué comemos lo que comemos cada vez que nos juntamos socioculturalmente, o por qué la persona se ofende cuando nosotros no compartimos su comida. Piensen es decir, un montón de personas terminan tildadas con algún tipo de enfermedad porque a lo mejor quieren comer otra cosa o algo más saludable que lo que el resto de las personas quieren comer. Y como les mencionaba, tiene que haber justamente una fiabilidad de la gratificación, que esto tiene que ver con quién tiene el control de la gratificación. Es decir, si sabemos o no si esto realmente va a pasar. Todas estas cosas son factores que influyen en nuestra decisión de si comemos o no comemos esa torta. Entonces, cuando nos pase, veamos qué podemos hacer como para, si está dentro de nuestros objetivos, que esto es lo primero que yo planteo,
Si está dentro de nuestros objetivos el comer mejor, el ser más saludables, ok, dejemos de echar culpa a tuve un mal día, dormí mal, relación madre-hijo por las madres, solamente cuando me junto con mis amigos, un montón de cosas, y veamos de qué manera podemos mejorar, solamente mejorar todos estos factores. Entonces, ¿qué hacemos cuando nos ponemos enfrente a una torta? No sabemos si nos ponemos enfrente a una torta y nosotros sucumbimos al deseo, no sabemos si es que el animal lo tenemos desbocado o si es es decir, si el animal no tiene ningún tipo de resistencia o si es una falta de claridad del jinete. Entonces, primero que nada, lo que tenemos que hacer es aclarar el jinete, aclarar dentro de nuestro sistema racional, dentro de nuestro cerebro racional, hacia dónde queremos ir. Aquellas personas que pusieron en papel, que anotaron en papel cuáles son sus objetivos, es mucho más probable que cumplan esos objetivos a las personas que únicamente no, lo piensan pero no lo anotan. Anotarlo, ponerlo en un papel, incluso hay algunas personas que recomiendan hacer tipo un contrato, por ejemplo, decir, bueno, yo voy a tengo tal objetivo, si no cumplo tal objetivo, debería realizar X prenda, por así decirlo, así como cualquier profesor jugando con chicos en una escuela o demás. Aquel que no realice el objetivo puede tener alguna determinada prenda. Bueno, yo si no realizo el objetivo que me propongo, tengo que ir al gimnasio vestido de traje o tengo que llevar un bonete en la cabeza. Puede ser algo gracioso o puede ser tener que darle plata a alguien, eso lo decidirán ustedes. Pero el punto es que lo más importante en esto es que ustedes anoten los objetivos, anoten cuáles son los objetivos. Anotar los objetivos clarifica y nos hace saber exactamente qué pensamos, hace reales esos objetivos, si no quedan directamente en el aire. Una vez que nosotros tenemos los objetivos claros y si tienen papel y lápiz cerca, tendríamos que ponernos a evaluar cuáles son los hábitos que tenemos en relación a estos objetivos. Ahora bien, hábito como definición es cualquier conducta repetida regularmente. A nivel cerebral lo que se genera podríamos hablar de que se genera como un surco, por así decirlo, en el cual lo que nosotros hacemos repetidamente, regularmente, lo vamos a seguir repitiendo. Para que lo sigamos repitiendo y para hablar de hábitos, lo tenemos que hacer en menos de 3 segundos, es decir, la reacción que inicia el hábito tiene que ser menos de 3 segundos. Y obviamente hay un montón de estudios en relación a hábitos. Por ejemplo, si nosotros iniciamos el trabajo, iniciamos a trabajar, y en ese inicio de trabajo lo primero que hacemos es mirar las redes sociales o agarrar el teléfono por 5 minutos pensando en que es un hábito, bueno, lo agarro 5 minutos y ya, la distracción que eso genera nos va a hacer perder los primeros 20 minutos de la hora. De la hora de trabajo vamos a perder los primeros 20 minutos. Todo este tipo de situaciones nos hacen ser más o menos eficientes, nos hace ser más o menos eficiente a lo largo del día, teniendo en cuenta que, como les mencionaba, un hábito es algo que nosotros lo hacemos tan automatizado que ni siquiera lo pensamos. Para no pensarlo lo tenemos que realizar en menos de 3 segundos. Entonces, es decir, no es que lo que nosotros hacemos lo hacemos en menos de 3 segundos, sino que la acción que nos conduce a eso tiene que pasar en menos de 3 segundos. Entonces, de esta manera, cuando un montón de gente habla de tengo el hábito de ir al gimnasio, en definitiva, en este caso estaría mal utilizada la palabra hábito, porque uno no tiene el hábito de ir al gimnasio. Uno decide ir al gimnasio, pero el hábito uno no se pone a pensar, voy a ir al gimnasio, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Directamente sale, es algo que tiene que salir inmediatamente, como les decía, menos de 3 segundos. Y en esto me gustaría que, no sé si ¿me están viendo o solo van la presentación? Vemos,
Sí, te vemos. Bien, me gustaría que juntan las manos como se ven en la imagen. Como se ven en la imagen, juntan las manos de esta manera. Y fíjense cuál es el dedo que queda arriba. ¿Sí? Ahora, si les quedó el derecho, cambien las manos intercambien y que les quede el izquierdo arriba. Si les quedó el izquierdo arriba, intercambian las manos, todos los dedos, para que les quede el derecho arriba. Interpreto que a los que les quedó, como a mí, que siempre me agarro quedando el derecho arriba, si lo toman con el izquierdo arriba, lo sienten totalmente incómodo. ¿Por qué? Porque nosotros no pensamos a la hora de agarrarnos las manos, no pensamos, me voy a agarrar las manos de esta manera. De la misma manera que, por ejemplo, nos vamos a lavar los dientes y lo primero que hacemos es agarrarlo con nuestra mano hábil. No pensamos justamente que tenemos otra mano y que podemos utilizar la otra mano. Lo hacemos, es algo total, una rutina, es algo totalmente rutinario, es una conducta totalmente que lo hacemos sin pensar. Entonces, ahora piensen en todos los movimientos mucho más complejos que hacemos, nuestro día a día que termina siendo mucho más complejo y que ni siquiera nosotros nos pusimos a pensar. Si este cambio termina siendo algo, es decir, si únicamente el intercambio de dedos, que no debería ser incómodo para nadie, termina siendo incómodo para todos, imagínense lo que pasa con todo lo que nosotros quisiéramos modificar de nuestros hábitos. Entonces es fundamental el ser consciente de todos los hábitos. Una persona que tiene 30 años lleva 10.950 días vividos. De estos 10.950 días vividos, si come 4 veces por día, lleva 43.800 comidas y a lo mejor no pensó y no prestó atención a ninguna de ellas. ¿Por qué? Porque los primeros años de vida no dan la teta, los siguientes años o en su defecto algún tipo de fórmula de leche, los siguientes años de vida comemos lo que en líneas generales nuestros padres, madres, tutor, tío, abuelo nos dijeron, y en este caso empieza a pasar que nuestra abuela nos dice algo, nuestra madre quiere algo distinto a lo que nos dice nuestro abuelo, y un montón de gente que influencia justamente sobre lo que nosotros comemos. Esto a lo mejor lleva a la adolescencia, llega hasta la adolescencia. En la adolescencia, por lo general, nosotros queremos ser mucho más aceptados a nivel por nuestros pares, ¿sí? Por nuestros pares adolescentes, alejándonos del sistema de nuestros padres. De esta manera empezamos a consumir tal vez un montón de cosas propias de nuestros pares adolescentes. A lo mejor pasamos como les menciono acá, a lo mejor pasamos 30 años y todas estas comidas y en ningún momento nos pusimos a pensar en cómo debería ser esas comidas o cómo debería mejorarlas a esas comidas. Ahora bien, si ya hicimos una lista de objetivos, es importante hacer una lista detallada de los hábitos. Hay un científico que se llama James Clear que justamente tiene este libro que se llama Hábitos Atómicos. Totalmente recomendable porque es muy clarificante un montón de cosas que dice, pero él lo que sugiere básicamente es hacer una lista de hábitos lo más detallado posible. Mi recomendación a la hora de hacer es decir, todo lo que hacemos durante el día, mi recomendación en relación a hacer este tipo de ejercicios es que separemos distintos bloques del día y anotemos todo lo que se relaciona hacia que llegamos, por dar un ejemplo, a ese bloque. Por dar un ejemplo, me levanté, me fui al baño, hice esto, hice aquello, bueno, todo eso lo voy anotando hasta llegar, por dar un ejemplo, al bloque de trabajo. Mañana o un día siguiente agarro el bloque de trabajo y hago una lista detallada de los hábitos que tengo en el trabajo. Entonces podríamos separar el día en distintos bloques y en el transcurso de una semana tal vez tener una lista muy detallada de todos los hábitos que nosotros hacemos durante el día. Pero de nuevo, cuando hablamos de hábito es si agarramos o no agarramos un celular.
si abrimos o no abrimos Instagram mientras estábamos tal vez trabajando en una presentación, si miramos Facebook o si no miramos Facebook, algo que directamente lo hayamos hecho totalmente sin pensar. De esta manera vamos a ser muy conscientes de absolutamente todo lo que hacemos. Y una vez que tenemos todos los hábitos, es decir, una vez que tenemos los objetivos y tenemos los hábitos, justamente lo que tenemos que hacer es ver si los objetivos, si los hábitos que nosotros tenemos conducen hacia los objetivos que deseamos. Cuáles tenemos que sacar, cuáles tenemos que modificar y cuáles tenemos que ingresar. Por dar un ejemplo, si yo tengo el objetivo de correr la maratón de Berlín, más allá de lo que pase con un entrenador, más allá de lo que pase con cualquier profesional que me pueda guiar hasta este camino, si yo tengo el hábito de moverme todo el día, de entrenar a diario, si yo tengo el hábito de alimentarme correctamente, si yo tengo el hábito de descansar correctamente, si yo tengo el día a día totalmente acomodado y sistematizado desde los hábitos, es muy probable que cualquier planificación que haga desde lo deportivo me conduzca a mucho mejor puerto que si no tengo justamente los primeros hábitos desarrollados. Entonces, ahora ya tenemos el jinete consciente, sabe hacia dónde tiene que ir. De todas maneras, vamos a seguir teniendo un montón de tentaciones enfrente. ¿Por qué? Porque por la misma cultura o la misma sociedad todo el desarrollo de nuestro día a día termina influyendo en todas nuestras conductas, ¿sí? Entonces, cuando se genera justamente este conflicto entre los dos cerebros y tenemos ganas de zambullirnos en esa torta y sabemos que tal vez no sería la mejor opción, deberíamos hacer tenemos distintas opciones justamente como para no caer en esta tentación. Lo primero es la paciencia. Paciencia porque tenemos que esperar, si tomamos 10 minutos justamente para tomar la decisión, nos tomamos 10 minutos, separamos la tentación de enfrente de nuestro, dejamos de ver lo que nos hace, en definitiva, lo que nos tienta o lo que nos está produciendo este conflicto entre los distintos cerebros. Si esperamos 10 minutos, lo pensamos racionalmente, quiero, no quiero, tengo ganas de hacerlo, no tengo ganas de hacerlo, y un montón de situaciones. Si además, todo eso se adecua a los objetivos, es parte de mi salud, etcétera. Si lo queremos hacer, mi invitación es que, bueno, que de última, si después de 10 minutos pasaste toda esa barrera consciente y demás, si después de todo ese pensamiento y esa racionalización de lo que estás por hacer, lo querés hacer igual, en definitiva, todos deberíamos darnos de vez en cuando algún tipo de gusto por algo que es parte de la salud, darnos los gustos, y además genera adherencia también hacia el resto de las cosas. Pero es muy probable que después de un cierto tiempo, después de una cierta racionalización de todo esto, no decidamos hacer lo que es mejor para nuestro objetivo. Saco esto. Ahí está. Otro de los puntos importantísimos es el hecho de acomodar el medio. Acomodar el medio no solamente es una cuestión de mantener organizado el entorno en el que vivimos, no solamente porque nuestros viejos nos rompieron las bolas con eso cuando éramos chicos, sino que el punto sobre todo de que tengamos cerca o que tengamos en la menor fricción posible lo que nos conduce a nuestros objetivos. Por dar un ejemplo, si mi objetivo está, volviendo al ejemplo que mencionaba recién, correr una maratón, es importante que acomodando el medio ponga la ropa de entrenar cerca de la puerta. Entonces, si yo vuelvo a casa después de trabajar o después de estudiar o etcétera, lo primero que hago es veo eso, y ese hábito justamente o ese detonante de poner las cosas cerca de la puerta puede hacer que
minimizar la fricción a que yo pueda salir justamente a entrenar un rato fuera de la casa. Otra de las cosas que también influye que también incluye en esto de acomodar el medio es hacer una lista de compras antes de ir al supermercado. De esta manera, no, teniendo un camino y teniendo cosas exactas que comprar en el supermercado, no voy al supermercado y me tiento los alfajores están de oferta, el dulce de leche está de oferta, uy, hace mucho que no como tal factura o etcétera. Y obviamente controlar lo que hay en tu casa, controlar lo que hay en la alacena y lo que hay en la heladera. De nuevo, si nosotros generamos fricción hacia algo que nos aleja de nuestro objetivo y al mismo tiempo minimizamos la fricción hacia algo que nos acerca a nuestro objetivo, va a ser mucho más fácil alcanzar esos objetivos. Ejemplificando esto, si cada vez que yo quiero ir a comer un alfajor tengo que trasladarme 5 cuadras para poder comprar en un kiosco ese alfajor que deseo, va a ser esa misma fricción, eso es una fricción de tener que vestirme, cambiarme, abrigarme porque estamos en invierno, tener que trasladarme 5 o 6 cuadras, para poder comprar, para tal vez darme el gusto de comprar en alfajor, todo eso son fricciones hacia algo que aleja a la persona, te aleja del objetivo. Si en lugar de eso tengo el alfajor, una caja de alfajores en mi casa, lo más probable es que cuando termine de comer, cuando termine de cenar a la noche y esté tranquilo, diga, uy, hoy entrené mucho, hoy me moví mucho, hoy estoy estresado por el trabajo, un montón de justificaciones que hace que, bueno, ok, listo, me como ese pedazo, me como un alfajor, me como ese pedazo de dulce o algo por el estilo. Eso es justamente jugar desde la cuestión de acomodar el medio y generar o facilitar o minimizar la fricción hacia el objetivo. Entonces, en esto es importantísimo que controlen, que vean qué es lo que está, lo que tienen en su heladera y en su alacena. Acuérdense de los alimentos que les mencionaba hoy más temprano y de esta manera van a ver si, primero que nada, sepan el objetivo que ustedes tienen, eso es fundamental, pero si las cosas que ustedes tienen alrededor de su casa conducen a ese objetivo o no. Más allá de la alimentación, que es lo que nos reúne hoy, esto también lo podemos hacer pensando en eficiencia en cuanto a lo laboral, teniendo en cuenta que hoy en día muchos nos hemos ido al home office. Es decir, si nosotros tenemos, más allá de tener ordenado el escritorio por una cuestión de orden y de saber, de poder encontrar cada cosa cuando la querramos, más allá de eso, sí, justamente el escritorio, el lugar, la luz que tenemos, la conexión a internet que tenemos, la computadora que tenemos, si estoy cómodo en la silla, si trabajo sentado, si tengo que trabajar parado, si tengo que trabajar sobre una fitball, son un montón de cuestiones que van a producir, van a desarrollar justamente la eficiencia laboral o no. Vamos de nuevo para allá. Ahí está. Bien, otra de los puntos importantísimos y que en definitiva terminan siendo parte del medio es el rodearse de gente que celebre exactamente lo que uno desea. Es la forma más fácil de favorecer el hábito. A lo que voy es que, ¿por qué funcionan tanto los grupos de entrenamiento? Ya sean los grupos de entrenamiento de running como los grupos de entrenamiento de cualquier deporte. Por ahí los deportes de pelota tal vez son deportes en donde es más fácil, en líneas generales, engancharse con alguna habilidad o realizar alguna habilidad nueva. Pero, si ustedes se fijan, a la mayoría de las personas le resulta aburrido el hecho de salir a correr. ¿Por qué? Porque es algo totalmente repetitivo, o salir a pedalear porque es algo totalmente repetitivo, pero sin embargo en todos lados está llenísimo de clubes de running o de grupos de running. ¿Por qué? Porque justamente esta reunión de gente que celebra exactamente lo que vos deseás, y además el hecho de compartirlo con otras personas, de tener los mismos objetivos, tal vez de ir charlando con otras cosas, de un montón de cuestiones que pasan a nivel grupal, terminan favoreciendo justamente el objetivo
de lo que uno quiere hacer. En mi caso, o en el ejemplo que estábamos mencionando recién, de quiero correr la maratón de Berlín, listo, lo primero que tengo que hacer es anotarme un grupo de running y el resto de las cosas la voy a ir haciendo a medida que, la voy a ir mejorando a medida que vaya evolucionando dentro del deporte. La pertenencia al grupo promueve el hábito que ese mismo grupo tiene. Entonces la gente que te rodea obviamente es parte de tu medio. Y en esto pónganse a pensar si, por ejemplo, si por eso también funcionan cuando nosotros queremos dejar de fumar, por ahí pueden funcionar los grupos que justamente promueven el hecho de dejar de fumar, si, o sumarnos a Alcohólicos Anónimos, o sumarnos a un montón de situaciones de grupo que promueven el hábito, tanto bueno como malo, que nosotros queremos modificar. El otro punto importante es el hecho de la identificación desde la identidad, y en líneas generales esto es un poco lo que estaba mencionando recién en cuanto a la pertenencia a grupos y demás. Es decir, todo este tipo de conductas suelen estar en muchos grupos. Piensen en dos personas que están queriendo dejar de fumar. Cuando si alguien viene y les ofrece un cigarrillo, si una respuesta es no gracias, estoy queriendo dejar de fumar, es muy diferente a no gracias, no soy fumador. Por más que las dos personas tengan el mismo objetivo, que sea el hecho de dejar de fumar, es decir, por más que ambos compartan el objetivo, una se posiciona desde la fricción, desde la resistencia a ese deseo o a ese, a ese deseo en definitiva de fumar, porque es un estoy queriendo dejar de fumar. Mientras que el otro se posiciona totalmente en una cuestión de identidad, está posicionado en yo soy esto, yo no soy fumador. Entonces, en esto, más allá de cómo uno se relaciona con el grupo, también cómo uno se habla y cómo uno se autoidentifica en todos este tipo de cosas, es importantísimo porque de nuevo clarifica hacia dónde quiero ir y clarifica el camino que yo quiero hacer hacia el objetivo. Entonces, concluyendo, en línea, concluyendo y un poco pantallazo general de toda la charla. Controlar hábitos, controlando los hábitos tendremos muchísima más información y beneficios que únicamente pensando en el término dieta, en el término como la cultura nuestra termina utilizando el término dieta. Controlando los hábitos, que en definitiva en cuanto a la dieta termina siendo la misma palabra, pero controlando los hábitos, haciendo una lista de hábitos, es muchísimo más rico que únicamente preocupándonos si debemos comer o no esa hamburguesa o esa porción de pizza, ¿sí? Es muchísimo más rico lo que pasa alrededor de eso, de por qué te dieron ganas de hacer eso, de qué hiciste durante el día para conducir a eso, si dormiste bien la noche anterior para que te den más ganas de comer pizza o no, si estás en un evento social o no, la última hora desde que comiste. Hay un montón de cuestiones que están relacionadas con la alimentación y que en realidad no pertenecen realmente a el acto de comer. Me refiero a exactamente lo que nos llevamos a la boca desde la alimentación o desde la comida o desde la bebida. Desde lo nutricional, bueno, justamente ahora volvemos a resumir particularmente las cuestiones de hábitos que yo suelo recomendar a todos mis pacientes, pero desde una cuestión totalmente actitudinal que sirva y que pueda llegar a servir más allá de una cuestión alimentaria. Escribir los objetivos es algo fundamental para clarificar ese jinete, para saber hacia dónde yo quiero ir, hacer una lista de objetivos y a la par hacer una lista de hábitos, ¿sí? E indicar qué hábito me está conduciendo hacia ese objetivo, qué hábito se conduce hacia ese objetivo y qué hábito no, qué hábito tal vez se está yendo en contra, que tenga que eliminar. De esa manera van a poder ver qué cosas pueden eliminar y qué cosas no. Esto, de ser posible, controlarlo bastante periódico para ver si tienen alguna coherencia en relación a lo que realmente, cuáles son mis objetivos. Porque
porque también el objetivo tiene que ser algo real y tiene que estar dentro de, en líneas generales, lo que hablaríamos de salud, más allá de una cuestión de hábito, no, más allá de una cuestión alimentaria, no, perdón. Hay un montón de deseos nuestros que tal vez no son coherentes con la vida que realmente queremos. Si, por dar un ejemplo, yo puedo ponerme como objetivo el hecho de tener una Ferrari, no sé, se me ocurre, por decir un bolazo. Y en definitiva, el objetivo de tener una Ferrari no tiene absolutamente nada que ver con el hábito, con lo que yo hago en el día a día, con un montón de cosas. Y el hecho de tener una Ferrari es hasta absurdo dentro de la vida de la mayoría de nosotros. Entonces, a la hora de escribir los objetivos, también hay que ser, tiene que ser algo que sea posible, ¿sí? Bien, en cuanto a la alimentación, prestarle, y estas suelen ser las sugerencias que un poco fui haciendo en la presentación y algunas otras, y alguna otra que suelo recomendarle a la mayoría de los pacientes. Es importantísimo prestar atención a cada alimento que te llevas a la boca. ¿Por qué? Porque si es algo que nosotros queremos modificar, es decir, si nosotros queremos modificar el entrenamiento, si nosotros queremos modificar lo que hacemos en el gimnasio o un entrenamiento, por dar un ejemplo, necesariamente tenemos que saber qué es lo que hacemos en ese entrenamiento para poder modificarlo. Si hay algo que nosotros no lo tenemos medido, es prácticamente imposible modificarlo. Entonces, si nosotros no prestamos atención a la alimentación, ¿por qué? Porque estamos atentos a Netflix, porque estamos atentos a una pantalla, porque comemos mientras estamos trabajando, porque comemos mientras a lo mejor estamos haciendo un montón de cosas, atendiendo a otras personas, atendiendo a la familia, atendiendo un montón de cosas, o prestándole atención al celular. No estamos prestando atención realmente a lo importante de ese momento, que es la alimentación. Si no le prestamos atención a la alimentación, es algo imposible de modificar, si realmente la queremos modificar. Evitar lo más posible los productos procesados, como les mencionaba hoy más temprano, es lo fundamental, es el puntapié inicial para que esto desencadene en un montón de hábitos justamente que sean totalmente sanos, que sean totalmente saludables. ¿Por qué? Porque no solamente es como tu cuerpo evolucionó, es decir, no solamente es lo que tu cuerpo necesita, sino que consumir productos procesados únicamente conduce a consumir cada vez más productos procesados. ¿Por qué? Porque es algo hiperpalatable. Está pensado para que vos cada vez consumas más. La naturaleza no hace eso. Nuestro cuerpo tiene un chip que es la saciedad, que es ok, listo, no necesito seguir comiendo y eso necesitamos recuperarlo. Sí, obviamente sí es el objetivo de ustedes. La variedad de la alimentación es algo que como cultura, como sociedad argentina, realmente es relativamente baja en cuanto a la variedad y haciéndolo muy cortito porque de esto también podemos desarrollar bastante. Todas las guías alimentarias, es decir, hay un montón de países que tienen guías alimentarias propias para esa población. Obviamente existen las guías alimentarias para la población argentina, donde hay gráficos y además hay distintos consejos, hay 10 consejos distintos para una mejor alimentación. Dentro de esos consejos y de varios países, te diría de todos los países que hay guías, les diría de todos los países que hay guías, se aconseja tener una variedad de la alimentación, pero ninguno, excepto la guía alimentaria japonesa, ninguno dice exactamente cuánto es variedad. Como les mencionaba hoy más temprano, hay 5.000 tipos de papa distintas. Entonces, ¿cuánto es variedad? ¿Cuánto es variedad para mí? ¿Cuánto es variedad para otra persona? ¿Cuánto es variedad en la alimentación? Apostaría a que de la mayoría de las personas que estamos acá reunidas, si se ponen a anotar todos los alimentos que coman mañana, esa lista de alimentos va a rondar entre los 15 y 20 alimentos. ¿Sí? La gran mayoría de un problema principal que tiene justamente la población argentina es
que siempre utiliza los 15 o 20 alimentos, los mismos 15 o 20 alimentos. La guía alimentaria japonesa, como les decía, recomienda consumir por día 30 alimentos distintos. Entonces, cuanto mayor variedad sea, muchísimo mejor. ¿Cómo se soluciona esto? Pensando en introducir un alimento nuevo cada semana. En cuanto a los hábitos, cuando se prenda justamente una luz de alerta para tomar una decisión que puede perjudicarte hacia el objetivo que vas, ¿sí? ¿Ok? No estoy acá en posición de absolutamente ningún tipo de crítica de cuál sea el objetivo o no. Solamente de, ok, este es el objetivo, tranquilamente podemos tener un montón de hábitos que vayan en contra de nuestro objetivo. Cuando eso pase, cuando esa desconexión pase, tranquilizarse, esperar 10 minutos, alejarse de la situación, mirar la situación desde arriba, si es que no podemos alejarnos de la, es decir, si no es que, si no si podemos no, si no podemos apartarlo de la vista, ¿sí? Si no hay un montón de situaciones que la apartamos de la vista, por dar un ejemplo de la alimentación, lo apartamos de la vista, tal vez nos distraemos con otra cosa, damos una vuelta a manzana, menos de 10 minutos y reevaluamos la sensación y la decisión de si realmente lo queremos hacer o no. Importantísimo, como les mencionaba casi al final de la presentación, ordenar el medio para que el primer paso sea absurdamente simple, ¿sí? El hecho de salir de casa a entrenar sea absurdamente simple. ¿Por qué? Porque tengo las zapatillas puestas al costado de la puerta. Que yo llegue a casa, no piense, me coloque las zapatillas y pueda salir a correr, por dar un ejemplo. Una vez que uno da ese primer paso, está justamente el efecto de bola de nieve que a medida que todos los pasos, cada paso termina siendo más fácil. Y obviamente rodearse de las personas que festejan y desean lo mismo que vos, ¿sí? Ya sea desde de nuevo, desde una cuestión de entrenamiento, desde una cuestión de rendimiento, desde una cuestión laboral, desde una cuestión de empresarial, para lo que ustedes deseen, lo más fácil de hacer es rodearse de las personas que están y desean exactamente lo mismo que vos, más allá de la cuestión de salud, de alimentación y demás. Y por supuesto que entender que es un proceso. Como tal, es mejorable y es entrenable y es largo, ¿sí? En esto tiene que tener muchísima paciencia y preocuparse por ser 1% mejor cada día. Si somos 1% mejor cada día, 1% mejor, después de todo un año vamos a ser 37 veces mejores de lo que hicimos el día 1. Entonces, únicamente no tenemos que pensar ni en una alimentación perfecta, ni en una rutina laboral perfecta, ni en una rutina diaria perfecta. Lo único que tenemos que hacer es ok, hoy yo estoy acá. ¿Qué es acá? Acá es todos los hábitos que tuve a la hora de levantarme, a la hora de dormir, perdón, a la hora de dormir, a la hora de levantarme, a la hora de trabajar, a la hora de alimentarme, a la hora de relacionarme con los otros, a la hora de relacionarme con mi familia, con mis pares en el trabajo, etc. Todo eso termina siendo justamente ok, hoy estoy acá. ¿Sí? Mañana tengo que modificar este poquitito para poder tener una mejora continua en definitiva. No pensar en que la alimentación perfecta tiene que ser esto, entonces a partir de ahora mi alimentación es perfecta. Debería ser perfecta, porque eso conduce a 2 semanas de alimentación perfecta y después descarrilo y tiro todo al diablo. Tener identidad por lo que se hace es muchísimo más fácil. Decir, ok, yo soy escritor cada vez que me pongo a escribir. Decir, yo soy escritor por más que únicamente escriba un diario y para mí, va a ser que cada día me ponga a escribir por más que después no saque un libro, ¿sí? Por ahí nosotros terminamos sobrevalorando tal vez y subvalorando un montón de cuestiones. Yo soy jugador de vóley cada vez que me pongo a jugar al vóley, soy corredor cada vez que salgo a correr y soy
levantador de pesas cada vez que voy al gimnasio. No importa si compito o no compito en eso, no importa absolutamente nada. Importa justamente cuál es mi identidad en relación a todas las cosas que hago. Así que bueno, sí, teniendo en cuenta que venimos perdiendo por goleada porque cada vez la población tiene índices más alarmantes desde una cuestión de salud totalmente, con haber influido en una de las personas presentes, definitivamente para mí ya fue un tiempo muy bien invertido. Así que por mí, nada más, muchísimas gracias Bien, Agus. y espero consultas, dudas. Sí, bueno, eso primero, gracias. Estuvo muy buena la presentación nuevamente. Eh, Nada, de mi parte por ahí decirles que están los micrófonos abiertos, si alguno o alguna desea, o en el chat mismo también. Fue algo que por ahí se me pasó al principio de aclararlo, pero ir poniendo preguntas o alguna duda que ustedes tengan, sin problema lo pueden hacer con micrófono o por el chat, sin problema. A mí, de lo que me queda de la charla, me parece que creo que como pasó el año pasado, más que una charla netamente enfocada en la nutrición, me parece que nos da un pantallazo bastante más amplio de cómo vivimos a diario, y después ahí cerrás un poco bien con la nutrición. Yo tengo una pregunta, como por ahí para romper el hielo y después seguir, y esta es por ahí un poco más puntual y llevándote puntualmente a la parte alimentación-descanso. ¿Cuánto Sí. tiempo antes se considera que uno debe realizar una ingesta antes para tener un buen sueño, digamos? Obviamente hablando de la cena, ¿no? Y qué tipo de alimentos son más recomendables que otros, o si no, digamos, no que tenga que ver el tipo, sino la cantidad, o si tienen que ver solamente el tipo de alimentos. Bien, buenísima tu pregunta, Yulo, porque en realidad la pregunta tiene un montón, al igual que todas las cuestiones de la alimentación, tiene un montón de factores, un montón de variables. Primero que nada, si nosotros vamos desde una cuestión evolutiva, si vamos a una cuestión biológica e incluso fisiológica, y si deberíamos responder a los relojes biológicos nuestros, deberíamos comer antes, deberíamos situar la comida en los momentos en los momentos diurnos, ¿sí? Evitar esas comidas nocturnas. En este punto, cuanto antes podamos comer, cuanto antes podamos cenar, en definitiva, mejor. Poder cenar alrededor de las 8 o 9 de la noche sería una muy buena práctica. Ahora bien, como les mencionaba, si nos vamos a una cuestión cultural, más allá de una cuestión cultural, un montón de cuestiones mucho más prácticas, cenar como cenan los alemanes a las 7 de la tarde, a las 7:30, 8 de la tarde, para la gran mayoría de nosotros termina siendo una práctica totalmente imposible de realizar. Entonces, si bien podríamos mencionar estudios del momento en el cual sería mejor alimentarse desde una cuestión de reloj biológico. Después en la práctica, los relojes biológicos terminan pasando a segundo plano. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo estoy trabajando hasta las 9 de la noche, hasta que llego a casa, me cocino y me voy a dormir. Hasta que llego a casa y me cocino, lo más probable es que termine cenando a las 9:30, 10, que es lo que la mayoría de la cultura argentina termina haciendo, cenando tarde. Pero particularmente en tu pregunta, si podemos cenar en los momentos diurnos, es decir, si podemos mantener, de una cuestión de salud, separar bien salud con rendimiento deportivo. Que desde caminos nutricionales y alimentarios van por distintos lados. Si podemos mantener la alimentación dentro de su horario cuando cae el sol, mucho mejor. En este sentido, la alimentación en verano y en invierno tal vez debería ser distinta
tal vez debería ser distinta también. Entonces, eso por un lado, si bien hay investigaciones que arrojan esto, en la práctica termina siendo una práctica totalmente imposible de realizar. No imposible, pero muy difícil de realizar para la gran mayoría de las Sí, personas al menos. por los hábitos que tenemos de trabajo, de horarios, etcétera, etcétera. Exactamente, sí. Básicamente. ¿Y el Sí, 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 tipo de sí. alimentos? Y el Que era tipo de alimentos, bueno, para una de las principales, de una cuestión fisiológica, una de las principales hormonas justamente que necesitamos para poder tener un buen descanso es la melatonina. Y si bien hay determinados alimentos que promueven la generación de esta, como por ejemplo las pasas de uva, es importante una determinada cantidad de hidratos de carbono para poder generarla. Entonces, ni a favor ni en contra de los hidratos, a favor de los hidratos de carbono, particularmente en mi caso, pero a lo que voy es que el tipo de alimentos, ponernos a pensar en el tipo de alimentos para generar un sueño, para promover el sueño, estamos hilando muy fino innecesariamente. De nuevo, desde una cuestión fisiológica o desde una cuestión particularmente alimentaria, sí hay cuestiones que inducen, pero desde si te enfocas en comer comida real, evitar lo procesado, con comer eso comida alcanza. real, es más importante evitar la pantalla, es más importante evitar la luz azul antes de dormir, hoy en día la mayoría de los dispositivos, tanto teléfono como computadora, se le puede sacar justamente la luz azul, vienen anteojos que son bloqueadores de la luz azul, y ese tipo de decisiones terminan influenciando más en si consumís una determinada cantidad de algún alimento o no. De todas Bien, maneras, sí existen. También existen los suplementos para generar más cantidad de melatonina. bien. Bueno, Entonces, desde la práctica es una cosa, desde lo que arrojan estudios también es otra. bien. Bueno, a ver, alguno, alguna, si ha pensado algo este, para preguntarle a Agustín, alguna duda de lo que estuvimos charlando o de lo que él estuvo exponiendo, digamos. O de otra cosa. A lo mejor O, sí, tiran una afirmación y yo le hago una pregunta, qué sé yo, no sé. No necesariamente tiene que ser una pregunta. sí, sí, sí. A mí por ahí me hizo un poco de ruido lo que decías vos sobre los alimentos que no tienen etiquetas, Uh-huh. que es lo mejor, digamos. Pero, por ejemplo, no sé, vas a comprar un kilo de tomates a la verdulería y los tomates no tienen sabor a nada. Y también, por ejemplo, con el tema de la miel, nosotros con mi familia somos apicultores y, digamos, Uh-huh. comparamos una miel, la miel que producimos nosotros, con la que conseguimos en los supermercados y son dos cosas totalmente distintas. Totalmente. Es buenísimo justamente lo que traes, Agustín, porque por eso una de las últimas diapositivas donde yo coloco de tener en cuenta que es un proceso y que en el proceso evaluar dónde estamos posicionados, hacia dónde queremos ir y qué es lo que podemos hacer en relación a esto, es básicamente eso que estás trayendo vos. Y el ejemplo de la miel fue justamente, es excelente. Lo que a vos te pasa siendo productor, siendo apicultor, y lo que te pasa con el tomate también, es el mismo, se soluciona comprando verdura orgánica. Ahora bien, después empezamos en un montón de situaciones de, bueno, pero la verdura orgánica sale más cara, bueno, pero la verdura orgánica no va a alcanzar para toda la población porque es mucho más lento el proceso. Y ahí en definitiva nos ponemos en posición de, ok, yo estoy acá y ¿cómo hago para mejorar esto? Tranquilamente y particularmente en los tomates,
podrías tener una planta de tomates cherry en tu casa y ser vos justamente la persona que genere el tomate. Ahora, lo que no quiero es que absolutamente todos terminen creyendo que el camino es uno solo, sino el hecho de, por dar un ejemplo, cuando yo mencionaba lo de la etiqueta, la leche y el yogur también tienen etiqueta y es probable que vos siendo apicultor te obliguen a poner etiquetas para poner tu producto en el mercado. Por más que sea un producto natural en definitiva, ¿no? Entonces lo de la etiqueta es simplemente un ejemplo. El yogur, si lo compras en el supermercado, tiene etiqueta, pero uno puede hacer el yogur en su propia casa también. Lo único que tiene que hacer es colocar un yogur starter, es decir, un yogur que ya venga, se calienta junto con leche revolviéndolo hasta los 37 grados, 38, que es el punto en el que nuestro dedo se empieza a quemar pasando los 5 segundos. Y ya está, y de esa manera hicimos un yogur casero que lleva 10 minutos a hacer un yogur casero y sin embargo estamos consumiendo menos procesos o uno está haciendo el proceso que tal vez el yogur comprado tiene edulcorante, tiene un montón de saborizantes, qué sé yo, un montón de cosas que totalmente innecesarias. Entonces, en este punto es bueno colocarse en que no hay una perfección. La única perfección posible en la alimentación es que todos tengamos huerta, en que todos seamos nuestros propios productores de alimentos, y que eso es prácticamente imposible. Ojalá pasase, pero por eso nosotros nos tenemos que posicionar en: estoy acá, ¿cómo puedo mejorar esto? ¿Realmente quiero cambiar esto? Si vos realmente querés cambiar el tomate que consumís, primero probá en distintas verdulerías, como para que no te quedes con una sola, y si no, termina comprando, no sé particularmente de dónde sos, tocayo, pero en un montón de lados hay verdulerías orgánicas. Más allá de eso, hay que tener en cuenta que también estamos acostumbrados a ni siquiera pensar cómo nuestra conexión, cuál es nuestra conexión con la naturaleza. ¿Por qué? Porque, ¿por qué salen los cítricos en invierno? ¿Sí? Si nosotros únicamente consumimos los productos locales, los productos locales y de estación, lo más probable es que sean esos productos de estación, primero los más baratos, segundo los que más terminan siendo los más baratos porque son los que más salen en ese momento, y es muy probable que, como nosotros somos parte de la naturaleza, también sea lo que nuestro cuerpo necesite en ese momento. Por algo, los cítricos terminan saliendo en invierno, ¿no? Y está en definitiva esta relación de vitamina C y enfermedad, y que baja nuestras defensas, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me explico cuál es la idea? No hay una alimentación perfecta, no se llega. Lo único que hay que hacer es ver en dónde estamos y cuál es el próximo paso que podemos dar hacia esa perfección, hacia esa utopía, digamos. Así que habrá que comprar tomates orgánicos. Hay que caminar las verdulerías. Hay que caminar las verdulerías, exactamente. Bueno, como les repetí hace un ratito, si no hay alguna duda, alguna pregunta, también nos gustaría ir dándole un pequeño cierre, y así también, Mauro, no sé si estás por ahí también para cerrar. Pero bueno, de mi parte, nada, me quedo con 3 palabras: identificarnos con lo que hacemos, respetar o ser pacientes con el proceso. Paciencia, proceso, me parece que eso es aplicable a todo, no solo a la alimentación. Agradecerte, Agus, por este tiempo. Gracias a vos, agradecerles una vez más. también a cada uno y a cada una de las que se ha inscrito y sumado. Y bueno, invitarlos y aprovechar para invitarlos para la semana que viene, donde también vamos a volver a encontrarnos 18:30 con Leandro Amico, quiropráctico, kinesiólogo, profesor de educación física,
un gran docente que nos va a estar hablando un poco de posturas, cómo paliar un poco el home office, la postura sedentaria, sentado, etcétera, etcétera. Así que, nada, aprovechar eso para invitarlos y quedamos a disposición. Leo, él se encargó de filmar de grabar esta presentación, así que bueno, cualquiera que se quiera poner en contacto vía mail, vamos a tratar de facilitarlo. ¿Sí?